Sí. Y se ve, doctor. Ya no sé si fueron ustedes o el otro grupo que me pidió que repasáramos sistema nervioso autónomo a través de los casos clínicos. Pues, me pareció más divertido. Pues. Entonces, en esta parte tenemos los casos clínicos de SNEL. Cercado, dígame un número del 1 al 8. Depende, ¿para qué? Puntos no se va a ganar. No, igual no era por eso, tampoco quiero perder. No, yo no le voy a quitar puntos, no más falta. Tampoco tiene de dónde quitar. Sí tengo deuda con ustedes, pero todavía puedo quitarles puntos. Ok, el número 3. Doctora, no se preocupe, ya nos quedamos. Todos. Entonces ya, chao. Todos menos el F. Si no pueden, no brieguen, pues ya, vamos a dormir todos. Pero seguro en este quiz salen bien y falta otro quiz. Bueno, se puede. Carrera. Ve la pantalla, por favor, lea el número 3. Si tienen el libro de SNEL, lo pueden buscar, que vamos a trabajar en base a los casos clínicos del libro de SNEL. Carrera. Lea el caso clínico número 3. Aquí está. A buscarlo, doctor. Aquí está. ¿En dónde? Aquí en la pantalla, pues. ¿No lo ven? Es que se ven las diapositivas. No, se ven las diapos. ¿No se ve la otra? Diapositiva. No, dice simpático y parasimpático. El otro grupo, ¿ves? Ustedes, ¿por qué con el otro grupo sí veían las dos cosas? ¿Ahora ven las dos pantallas? ¿Ven el SNEL y al lado la presentación? No. No, solo se ve el SNEL. Solo SNEL. No. Las letritas del caso clínico. Le falta el Windows. Creo que debería compartir toda la pantalla. Pero es que no sé cómo la comparto toda la pantalla. Aquí está. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí, ahora sí. Ok. Ya me había olvidado quién le dije que leyera. Porras, lea la 3. Bueno, a ver. Una mujer de 25 años muy nerviosa acude a su médico por experimentar ataques de palidez dolorosa del cuarto y quinto dedo de ambas manos. Explicaba que sus síntomas habían empezado hace 2 años, durante el invierno, y que afectaban primero su mano derecha, y en crisis siguientes también a la izquierda. Inicialmente, los dedos se volvían blancos con la exposición al frío, adquiriendo luego un color azulado. El cambio de color se limitaba a la mitad distal de cada dedo e iba acompañado de un dolor agudo. El único tratamiento que aliviaba el dolor era mantener las manos sobre la estufa o permanecer en una habitación caliente. A medida que el dolor desaparecía, sus dedos se volvían rojos e inflamados. Le dijo a su médico que había notado que sus dedos se humedecían de sudor durante algunas de las crisis. Establezca el diagnóstico utilizando sus conocimientos de neuroanatomía. ¿Cuál de las inervaciones autónomas de los vasos sanguíneos de la extremidad superior? ¿Cómo se debería tratar a esta paciente? ¿Quién tiene la respuesta? Se ve afectado el parasimpático. O sea, es el que está en función en ese momento por la sudoración excesiva de las manos. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿O todos estamos de acuerdo con la respuesta de Calderón? Cali, ¿está de acuerdo con lo que dijo Calderón?
O sea, ¿Ah? no. Creo No. que es una afectación del simpático. ¿Por qué el simpático? Porque al afectar el simpático, se supone que estas van a las fibras preganglionares ¿cómo se dice? De los vasos sudoríparos, bueno, de esas, van a dar bastante sudoración en el simpático, solamente el cuello y la cabeza o algo así. Entonces, no sé, creo que es por eso. Igual debería leer otra vez el caso. No, el caso está... Una leída. ¿Y cuántas veces leen ustedes el caso en un examen? No hay tiempo para leerlo todo. ¿Ah? No termino de leerlo ni una porque no me deja terminar de leer. Sí, no hay tiempo para leerlo todo. Bueno, esta es la idea. Obviamente no hay una pregunta específica, solamente para que analicen eso. Entonces, primero lo que tiene que quedar claro en esa pregunta. ¿Recuerdan qué es esto? ¿Alguien recuerda qué es eso? Que la cadena simpática torácica. Es la cadena, está toda realmente, cervical, torácica, lumbar y sacral. Ok, pero el cuadro de la derecha, recuerdan que yo se los puse porque hablamos de fibras preganglionares y postganglionares. Entonces dijimos que en el simpático los ganglios estaban en la cadena justamente paravertebral, que las fibras preganglionares eran cortas y las postganglionares eran largas. Segundo, que todos los órganos viscerales tenían inervación simpática y parasimpática. Okay. Entonces, que cuando la fibra preganglionar llegaba al ganglio, aquí tenía 3 vías. Primera, formaba la comunicante, es que no me acuerdo cómo es el ramo comunicante blanco y el ramo no comunicante gris. Entonces entraba, ramo comunicante blanco porque tiene mielina, hacia sinapsis, ahí estaba su neurona, su segunda neurona, y salía, o tercera neurona, y salía y acompañaba las fibras del nervio raquídeo. ¿Qué fibras tiene el nervio raquídeo? Entonces tenemos que buscar los conocimientos del primer parcial. El nervio raquídeo tiene una fibra aferente, una eferente, y una fibra autonómica. Aferente y eferente también. Entonces, esa rama, en esos segmentos que tienen, es decir, de T1 a L1, ellos se van junto con el nervio raquídeo y van a acompañar a la inervación somática de la piel. ¿Ustedes en el parasimpático escucharon alguna vez que llegaba hasta la piel? Parasimpático. Recuerden que el parasimpático es cráneo sacro. Los núcleos de los pares craneales, 3, 5, 7, 9, 10. 10 no. Alguno de esos, 9 y 12. ¿Alguno de esos nervios llegaba hasta la piel o en la parte sacra? Porras. No, era el vago. El vago. No, el vago es bastante vago, pero no. Oye. Ninguna. La piel, las arterias de la piel y las glándulas sudoríparas exocrinas de la piel solo tienen inervación simpática a través de estos nervios que se van
con los nervios raquídeos. Conclusión, me bajé. Solamente hay inervación simpática en la piel. El frío inhibe el simpático, un síndrome de Raynaud, ¿ok? Y hay una vasoconstricción de las arterias a ese nivel. A ese nivel, en piel, en otros niveles hay una inervación parasimpática. Y es lo que se produce el fenómeno de Raynaud. Obviamente con el frío pues ocurre una vasodilatación y luego hay edema y pues se activa el simpático y ocurre todo lo que ocurre con la sudoración y todo lo demás. Eso solamente lo da el simpático. Les pueden preguntar qué signo es o qué síndrome es el síndrome de Raynaud. El tratamiento es pilocarpina, cualquier cosa que ocurra vasodilatación. De hecho, algunos utilizan hasta sildenafil, Viagra, porque el Viagra produce vasodilatación arterioral, porque es inhibidor de la fosfodiesterasa. 6. ¿Qué le pueden preguntar? Obviamente no está afectado el parasimpático, está afectado el simpático por descripción lógica, es el único que inerva la piel. Y todos los fenómenos, pues bueno, ya se activa y ocurre el edema, la sudoración y todo lo demás. ¿Qué más le pueden preguntar de ese caso clínico? Diagnósticos diferenciales. O sea, le pueden poner el caso clínico y le pueden poner varios diagnósticos diferenciales, es decir, con qué lo podemos confundir. Entonces, aparte, como es inervación simpática, pues las otras patologías que me dan una obstrucción arteriolar o capilar distal son procesos degenerativos crónicos. Arteriopatía obstructiva de hipertensos, en diabéticos, o que sea aguda, que sea un tromboembolismo, que obviamente cuando hay trombos, ya sean por coágulos sanguíneos o sépticos, los coágulos son pequeños y se van a alojar en las extremidades distales. Pero ¿por qué no es? O sea, no es un embolismo séptico porque pues no dice que el paciente tiene ninguna enfermedad, es con el frío. No es un embolismo de origen cardíaco porque no le dicen que el paciente tiene un antecedente de alguna arritmia cardíaca. Entonces descartamos eso. Descartamos que sea alguna arteriopatía degenerativa como la diabetes o la hipertensión porque generalmente es más frecuente en la microcirculación de los pies, ¿sí? De hecho, ustedes han escuchado que hay pie diabético. Raro que se presente una mano diabética. Entonces, ya por la extremidad que le están diciendo, ustedes pueden descartar las otras patologías. ¿Qué otra? Una enfermedad autoinmune como las arteritis de Takayasu, las arteritis de la que estaba dando con el COVID. Whatever, no me acuerdo el nombre. Es Hashimoto, no, Hashimoto es la tiroiditis. Bueno, X. Pero esas patologías van relacionadas a otra sintomatología de carácter inmunológico. Tampoco es. Entonces, lo primero es un Raynaud, ¿por qué? Porque es en el miembro superior y hay una vasodilatación que mejora con el calor. Y pues en los miembros superiores y va a descartar todas las otras patologías que ustedes sepan, que no creo que sepan mucho, y así podemos llegar al diagnóstico. La explicación, pues es el simpático el que está afectado, ¿okay? Por el frío se afecta. Eso también es una enfermedad inmunológica que no se sabe muy bien en la fisiopatología, pero se activa es con el frío. Doctora, ¿podría repetir los fármacos, por favor? Pilocarpina. Y en algunos casos se ha usado sildenafil. Viagra. Todos los fármacos que usen vasodilatación. Distal, arterioral, que no son los mismos fármacos que se utilizan para la hipertensión. No daría resultado, porque es la vascularización más distal. ¿Ok? O sea, la idea es que ustedes hablen, no que yo les hable. Entonces ya saben lo que tienen que estudiar en cuanto a esos casos clínicos.
Banchón, un número del 1 al 8, que no sea el 3. El 7. Léalo, pues. No lo veo. Ok. Me pasé, pues. Ok. Acá lo tengo yo, creo. Sí, ya me perdió. Sí. Léalo, pues, mientras yo lo consigo acá. Dice, en el examen médico de rutina, falló que un hombre de 40 años tenía hipertensión esencial. Su presión arterial sistólica era de 180 y la diastólica de 100 miligramos de mercurio. ¿Cómo trataría médicamente a este paciente? ¿Qué acción ejercen los distintos tipos de fármacos que se utilizan habitualmente en el tratamiento de la hipertensión? Está divertido. Calderón, Dígame. responda. Me está diciendo que le diga con qué fármaco lo trato. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con el sistema nervioso autónomo, más o menos? ¿Yo cuándo vi farmacología? ¿Ah? A ver, a ver, lo que sé es que Claro, lo que usted sabe. es que el parasimpático es el que va a producir que la presión arterial suba. El simpático que baje la presión arterial. Entonces, como tenemos un paciente con hipertensión, lo que tendríamos que darle es un fármaco simpático tónico. Ahora, yo no he visto farmacología, no sé qué fármaco podría darle. Sí, por eso. Pero el concepto básico lo tienes al revés. El parasimpático es el de vida. El parasimpático es la calma, la conservación de energía. Ya me confundí entonces. El simpático es el que sube la tensión. A ver. Hay que tienen que tener claro. Hay varios fármacos, 6 tipos de fármacos para tratar la hipertensión. Pero vamos a quedarnos en lo que utilizan el sistema nervioso simpático. El parasimpático. Pero ahí yo no les di eso, ahí tienen que hacer énfasis en los receptores. Hay receptores alfa y receptores beta. Entonces, los receptores beta y cuál es la función de cada uno y dónde se encuentran. Hay algunos receptores que se encuentran principalmente en el corazón y otros principalmente en las arterias. ¿Cuáles son los que utilizan básicamente? Los beta bloqueantes. Beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque van a bloquear los receptores beta a nivel de las arterias. Lo que les explicaba la otra vez de la hipertensión. La hipertensión depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Ok? Esta es una arteria. Si la arteria está contraída, hay mayor resistencia, aumenta la presión. Si yo tengo más cantidad de volumen dentro de esa arteria, aumenta la presión. Entonces, básicamente los fármacos para la hipertensión, ¿qué hacen? Primero, vasodilatar, que son los bloqueadores beta, que son los IECA, que son los ARA, que bloquean el sistema renina-angiotensina. Doctora. Pero con respecto al sistema autónomo, los bloqueadores beta, ¿qué hacen? Vasodilatación. Entonces, yo tengo la arteria contraída, la vasodilato, disminuyo la resistencia periférica, por lo tanto bajo el gasto cardíaco, por lo tanto bajo la presión arterial. El otro fármaco que se utiliza, que no tiene nada que ver con el simpático, es la furosemida, que es un diurético. ¿Qué hace el diurético? Sacar agua. Entonces disminuyo el volumen, disminuyo la cantidad de líquido que hay dentro de las arterias. Entonces, pues obviamente si
disminuye el líquido, pues disminuye la presión arterial. Y otros fármacos se utilizan para el corazón, que aumenta la fuerza, pero eso ya depende de cómo está el funcionamiento cardíaco. Dígame. Doctora, una pregunta. En este caso, ¿qué actuaría el parasimpático? O sea, lo que tiene que ver el simpático. Si yo quiero bajar la tensión, tengo que desactivar. Pero se supone que decía que el paciente tiene hipertensión. Se supone que el simpático se contrae, pues entonces se contrae, tiene que relajarse. Por eso, el simpático está contrayendo las arterias. Yo bloqueo el simpático, actúa el parasimpático y desbloquea. Entonces el parasimpático va a ayudar a retener la hipertensión. Ajá. Ya. Gracias. Exactamente. Que es diferente a los bronquios y es al revés. Ok. Eso en cuanto de verdad es lo demás, buscar otro fármaco, ustedes tendrían que ver fisiopatología y farmacología, pues, para ver el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos. Pero, pues, si saben qué hace el simpático y el parasimpático, que por cierto no está en este cuadrito, esto saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que dar. Beta bloqueantes, para que haya vasodilatación. Del 1 al 8, Mendoza. Y yo me perdí aquí, no sé nunca. Ay, doctora, es que creo que no he cambiado mi apellido. Ay, es que porque lo estoy leyendo, Fajardo. Perdón. Es que estoy, de verdad yo agarro y leo y le pregunto, no, ni siquiera veo la cara, sino leo, y dice Eunice Mendoza, y por eso le digo Eunice Mendoza. Eso es para otro correo que tengo. Ahí está, ya. Ok. Eunice. Del 1 al 8. El 2. El 2. ¿Lo tienes? ¿Cómo? 423, más o menos. No hay 12. 2, dijo ella. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Que yo me perdí aquí de páginas. Yo también me perdí. Yo tengo, ¿cuál quiere, doctora? Yo tengo el 2. El 2. Ya. A ver. ¿Qué página puedes decir? Es la página 458, bueno, en el PDF. Claro, a ver, dice, depende de la edición, porque yo tengo aquí Yo tengo sexta edición, por si acaso. Esta es la sexta. Dice, un niño... ¿Ya digo o ya no? Dele y Fajardo lo analiza. A ver, dice, un niño de 3 años con antecedentes de estreñimiento crónico y distensión abdominal desde el primer año de vida fue llevado al pediatra por su madre, que le dijo al médico que el estreñimiento estaba empeorando progresivamente. Ya no respondía a los laxantes y debía efectuarle un enema una vez por semana para aliviar la distensión abdominal. En el examen físico, el pediatra comprobó que el abdomen del niño estaba francamente distendido y podía palparse una masa pastosa a lo largo del recorrido del colon descendente, en la fosa ilíaca izquierda. El examen del recto reveló que estaba vacío y no se hallaba dilatado. Después de un enema y de irrigaciones colónicas repetidas con solución fisiológica, se efectuaron un enema de bario y un examen radiológico. La radiografía mostró el colon descendente muy dilatado y un cambio brusco en el diámetro de la luz en la unión del colon descendente y el colon sigmoideo. Cabe destacar que el niño no pudo eliminar el bario del enema. Utilice sus conocimientos acerca de la inervación autónoma del colon y formule el diagnóstico. Además, explique cómo trataría usted a este paciente.
Fardo. A ver. La inervación autónoma del colon. Aquí. A ver, eso está inervado por el ganglio mesentérico, ¿verdad? Entonces, dice que va a estar estreñido. Y eso significa que está actuando el sistema simpático. O sea, que está afectado, ¿qué? El sistema simpático. No. ¿Cómo? ¿Cuál es la función del simpático a nivel gastrointestinal? Va a permitir o sea, va a permitir que se contraiga. Perdón, se dilate el colon. Las paredes, en ese caso, del colon. Pero no hay motilidad. ¿Quién habló? Identifíquese, que yo no lo estoy viendo, solamente veo a Cali. Porra, a Cali. Claro. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener es el cuadrito de al lado. Aparece muy tonto, si lo ven, ¿no? Entonces uno se lo estudia así como de memoria, pero lee el caso y no lo relaciona. Ahí dice que el sistema simpático inhibe la actividad digestiva y que el sistema parasimpático estimula la actividad digestiva. ¿Qué es estimular la actividad digestiva? Aumenta el peristaltismo, aumenta las secreciones de todo el tracto gastrointestinal, de todo. Empezando por la secreción de la saliva, que es donde empieza la digestión. Bueno, la digestión realmente empieza a nivel de la corteza cuando vemos la comida ahí, pero empieza a secretarse la saliva y a secretarse jugos gástricos. Todo eso depende del parasimpático. ¿Ok? Secreción de saliva, secreción de bilis, secreción de jugos gástricos, movimiento, todo lo que propicie la digestión, hasta el final, que es la expulsión, para expulsar las heces que necesitamos, que las paredes se contraigan para que el bolo salga a nivel del recto. Pero fíjense, dos conceptos. Porras, ¿qué es un enema? ¿Qué es un edema, verdad? Enema. ¿Cómo? Enema. Enema. Enema, dijo que al niño le ponían enemas, después le pusieron un enema de varios. ¿Qué es un enema? No sé, doctora. ¿Vio? Por eso yo no estoy de acuerdo que le hagan a ustedes casos clínicos, porque ustedes hay muchos términos que no conocen. Que nadie está de acuerdo, pero eso no importa. Nuestra opinión no. No, es que sí vale. A ver. Lo que pasa es que pues tienen que leer un poquito más y el examen que yo les hice no le puse casos clínicos, pero sí les puse funciones. Y esa es la lógica que ustedes tienen que aplicar. Okay. Entonces los invito a leer casos clínicos. Si no se sabe algún término que posteriormente ustedes lo van a manejar, ustedes me lo preguntan y yo se lo aclaro. Enema es la introducción de agua a través del recto. No vayan a decir que nadie ha escuchado que ha puesto un enema. Entonces se hace con una perita o se hace con una bolsa que tenían las abuelas y se coloca líquido para limpiar el colon. Entonces cuando uno está muy estreñido, ¿por qué? Porque eso es líquido. Ablanda las heces y al ablandar las heces pues sale más rápido, porque mientras más tiempo está las heces en el nivel del colon, van perdiendo agua y se van poniendo más sólidas y más duras. Entonces por eso, como el niño no hacía pupú, me imagino la mamá primero le ponía supositorio, el supositorio lubrica, pero no es suficiente porque está muy duro y hay mucho, entonces le ponía enemas. Después le hicieron muchos enemas, es decir, para sacar toda la cantidad de heces que estaban ahí, y le pusieron un enema de vario, y después le sacaron rayos X. El vario, le voy a explicar porque, bueno, ustedes no saben. El vario es un medio de contraste. Recuerden, cuando uno saca una radiografía, que se ve los huesos
que es donde los rayos no pasan. El tejido blando, los rayos no pasan, entonces por eso la rayos no es buena para ver tejido blando, sino básicamente tejido óseo. Entonces le colocamos el bario, y el bario es un metal pesado, y cuando sacamos la radiografía no va a pasar. Entonces, ¿qué hace el bario? Pinta. Entonces me va a pintar la forma del colon. ¿Para qué sirve? Para nosotros ver, primero, el diámetro del colon, segundo, qué tanto está dilatado. Obviamente no se utiliza solamente para eso, se utiliza también para ver dónde está un tumor, dónde está algo, porque si tenemos un defecto, pues ahí hay un tumor. Entonces, después pues se le saca la rayos X para ver, y que se vio que pero el recto estaba bien. A partir del recto, hacia arriba, estaba dilatado el colon. ¿Por qué se dilata? Porque obviamente llegan las heces, no salen, se van acumulando, y el colon se sigue extendiendo. ¿Qué es lo que falló? Es un niño de 3 años que ha ido empeorando. ¿Qué es lo que está fallando? El parasimpático. Y si ustedes se acuerdan y tienen que relacionar el conocimiento de todas las materias, tanto embryo como histo, como macro, derivados de las crestas neurales. Uno de los derivados de las crestas neurales era los ganglios del sistema autónomo. Y recuerdan que ellos estaban en las crestas neurales y tenían 3 vías por donde viajaban, y una era que se iban y viajaban y inervaban el intestino. Bueno, resulta que a las que les tocó migrar y inervar la parte más distal del colon, les dio por no viajar porque tenían pereza. Con el cuento de la pandemia se quedaron en la cresta. ¿Qué pasó? Que no llegaron las células para formar los ganglios. Y entonces ese segmento, que es el segmento sacro, que no lo inerva el vago, porque el vago llega hasta la mitad del colon, y por eso hasta ahí es la distensión. Entonces, hasta ahí el colon no va a funcionar bien, no se va a contraer porque no tiene células parasimpáticas, entonces no se va a mover bien las heces y va a empezar a dilatarse. Eso es una enfermedad de Hirschsprung, es un megacolon congénito porque desde que nació el niño no puede hacer pupú bien. Y pues nada, ahí le piden el tratamiento, ustedes ni que fueran cirujanos, eso hay que cortar y pegar y ver que los extremos no tengan, o sea, que los extremos queden con células ganglionares, y ya se acaba el show. Hay diferentes grados, hay unos que tienen poquito, otros que no tienen nada de inervación, y depende también de su grado de obstrucción. Listo. Entonces, si nos dicen que es desde el periodo de lactancia, podemos descartar que es una anomalía congénita. Obvio. Ese es el análisis que tienen que hacer. Primero, el paciente, ¿desde cuándo lo tiene? Porque es diferente que yo le diga a usted, un paciente de Brasil que tiene 40 años, con un antecedente y una picada de un Rodnus pronicius, y no me acuerdo cómo se llama, el chipo, posterior a eso empieza a presentar esa sintomatología, disminución de las evacuaciones, distensión, y hay acumulación de heces. Entonces, allá sería un megacolon por una enfermedad de Chagas, que en esa parte del mundo afecta la musculatura lisa y hace que el colon pierda la contractibilidad. Eso sería un diagnóstico diferencial, pero bueno, ya el paciente durante toda su vida vino evacuando bien, y de repente empieza a evacuar mal y tiene el antecedente que tiene una picadura de chipo. Y si le presentan un paciente de mayor edad que tiene la misma sintomatología, 60, 70 años, nada, eso es un tumor. Okay, el tumor está obstruyendo la luz intestinal y conlleva a una obstrucción y a una dilatación de las heces. Diagnóstico diferencial es miles, quirúrgicos, una compresión externa, tumores de otro lado, X. Pero, ¿cuál es el dato para decir que es un Hirschsprung? Que es un bebé, que es un niño, que nació así y que es progresivo. ¿Okay? No es agudo, porque los niños también se pueden obstruir por otras cosas, pero se obstruye de un día para otro. O sea, está bien y ya empieza con la sintomatología. Entonces, ¿qué le va a dar? Que desde niño tiene problemas y el problema se ha ido agravando. Entonces ya es un Hirschsprung. Claro, hay Hirschsprung que no son completos, sino que no es que no hay inervación, sino que hay poca, y pues
se va agravando con el tiempo, pero siempre es una otra enfermedad y bueno, no nos podemos hilar más fino porque ustedes no son ni cercanos a cirujanos. Pero lo que tienen que tener presente es eso. ¿Qué les puedo preguntar yo como anatomía? O sea, ¿cuál fue o cuál es la parte del sistema parasimpático que está fallando ahí? ¿Algún par craneal? ¿O cuál parte del parasimpático está afectada? Segmento sacro. Plexo mientérico. El plexo mientérico de Auerbach, pero recuerden que el parasimpático es cráneo sacro, entonces ya es el sacro, es el plexo mientérico, ¿ok? Esas son las preguntas que yo haría de anatomía. Yo nunca me voy por la parte de casos clínicos, porque como le digo, o sea, yo creo que a ustedes todavía le falta mucho para poder analizar, y yo les podría decir 1500 preguntas que nadie va a responder. Porque yo soy cirujano y manejo un poquito más el tema de ustedes. Le podría hacer 300 preguntas de eso y que ustedes no contesten ninguna. Pero la idea es que la contesten y relacionarla con un tema que vimos, y el tema que vimos es el sistema nervioso simpático. Entonces, eso es lo que vimos. Y lo vimos en embrio, que son cuando le di los derivados de la cresta, y por eso les di los derivados de las crestas neurales. ¿Preguntas acerca de este caso? El tratamiento es quirúrgico, no le podemos dar nada de medicina. Porra de la cara de preocupación, que seguro sacó 10 en el quiz. Muy tarde para retirarme. ¿Ah? Muy tarde para retirarme. ¿De qué? De la clase cuando usted quiera. Yo opino La carrera es. No, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ya cada quien es libre de seguir o no seguir. Pues usted se va a vencer con la primera piedra del camino que le ponga, pues ya agarra usted, pues no lo voy a juzgar. Pues. No es tarde. Esto, no. O sea que si ya el niño no responde a laxantes ni ningún fármaco, es ahí cuando se recurre a cirugía. No, la cirugía se plantea cuando tú tienes el diagnóstico. Cuando ves que el colon está dilatado, se toma una biopsia. Cuando la biopsia dice, mire, aquí en la pared del colon de este niño no hay células ganglionares, tengo el diagnóstico. Entonces ahí se propone la cirugía. Ahí sí. Bueno, creo que le pregunten eso porque los que le hacen los casos clínicos son neurólogos, no cirujanos. Yo sí se lo puedo poner, pero no le voy a preguntar. O sea, si les pregunto algo relacionado con la anatomía. Les puedo decir que si eso le enerva el 12 o el 11 o el 10, algo así para que se confundan, o si es el plexo mesentérico superior, el inferior, o el celíaco. Eso es anatomía. Eso ustedes tienen que analizar anatomía, porque digo, en ese paciente lo que está afectado es el plexo celíaco. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? ¿Quién inerva? ¿Qué vísceras inerva el plexo celíaco? Cercado. ¿Qué vísceras inerva el plexo celíaco? ¿Dónde? ¿Qué vísceras inerva el plexo celíaco? Es fácil, son las mismas vísceras que inerva el tronco celíaco. Ya Moreno me dice, ya yo me la sé. O sea, vendrán siendo el tronco celíaco, estómago, hígado, páncreas. Hasta la mitad del duodeno. ¿Ah? Hasta la mitad del duodeno y el vaso. De ahí para abajo, tronco mesentérico superior. Entonces serían los ganglios mesentéricos superiores. Y hasta la mitad del colon. De ahí para abajo, el mesentérico inferior y los pélvicos, pues el pélvico sacro. Y por eso es que en la rayos X le dicen que el recto no está afectado, porque la irrigación del recto ya proviene de otro plexo. ¿Ok?
¿ok? Pero realmente eso depende de que las células migraron o no migraron, ¿ok? Generalmente nunca está afectado el recto, gracias a Dios. Cali. Ya este señor que está aquí. Erazo, número del 1 al 8. Que ya vamos a terminar porque ya vamos a cumplir 1 hora. Erazo. Erazo, un número del 1 al 8. Erazo, no le escucho. No le escucho. No, ok. Muñoz. 4. 4. Léalo. Una paciente obesa de 45 años, madre de 6 niños, fue explorada por su médico por presentar síntomas sugestivos de patología de la vesícula biliar. Refería presentar episodios de dolor cólico intenso por debajo del margen costal derecho y que, con frecuencia, se reflejaba a la espalda, a nivel de la punta del ángulo escapular derecho. El médico se dirigió a un estudiante de medicina y le dijo: anota que la paciente refiere dolor irradiado a la espalda. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? Explica el fenómeno del dolor irradiado a la espalda y, ocasionalmente, el hombro derecho en los casos de afectación de la vesícula biliar. Ya está, eso dice. Eso dice. ¿Cuál es la relación que existe con el sistema nervioso autónomo? Ustedes me están poniendo casos de cirugía, me la están poniendo fácil. Calle. Como dice que presenta dolor irradiado, no sé. ¿Qué es un dolor irradiado? Entonces vamos a empezar por los conceptos básicos que... O sea, se refería, por ejemplo, de dónde estaba embriológicamente y, o sea, cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Ok, pero lo básico, ¿qué es un dolor irradiado? Cuando usted esté en, no sé en qué semestre había en semiología y le digan redacta ahí la enfermedad del paciente. Usted interroga al paciente y coloca. Así es como las partes por donde pasa el órgano, no sé. No, pero es que es irradiado. O sea, cuando usted va a escribir el dolor, usted escribe varias cosas. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué lo agrava? ¿Qué lo calma? ¿Para dónde se va? ¿Sí? María, dolor para el dolor. Bueno, Alicia, doctor para el dolor. ¿Dónde se localiza? Usted primero le dice, ¿dónde le duele? Me duele el hombro. ¿Solamente el hombro? Sí, solamente el hombro. Pero generalmente la gente no le dice solamente el hombro. A mí me duele el hombro y como que el dolor se me va por aquí para el codo. O me duele el hombro y el dolor baja por aquí. Eso es irradiación. Para donde el paciente siente que el dolor se mueve. Entonces, el dolor está localizado en el hombro y se irradia al codo. O está localizado en el hombro y se irradia al cuello. Eso es irradiación. La paciente está diciendo que le duele el hipocondrio derecho y se le irradia, es decir, que ella también siente dolor en la espalda o en el hombro. Eso es la irradiación del dolor, donde el paciente dice que también siente el dolor. No tan intenso porque él le va a decir, el dolor más fuerte es aquí, pero también me duele esto y también me duele esto. ¿Ok? Eso es la irradiación del dolor. La explicación, y que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, es que, vamos a ponerle la... Okay. Si yo hago esto... A ver. Primero tienes que saber qué es dolor irradiado. Segundo, ¿cuál es la diferencia del dolor somático y del dolor visceral? Entonces, el dolor somático viene por las somas y el dolor somático es el que nosotros vamos a percibir por los receptores que están en la piel, en los músculos, en los
huesos, ¿ok? Y el dolor visceral, como su nombre lo dice, lo que están en las vísceras. ¿Vísceras de dónde? Tórax, abdomen, es decir, respiratorio, digestivo y pélvico. ¿Cuál es la diferencia? El dolor somático es localizado. Usted lo puede localizar. Usted puede decir, me duele la rodilla derecha aquí en la parte de arriba, y ahí me duele. Usted lo localiza muy bien. En cambio, el dolor visceral, que los receptores, no tiene receptores somáticos, sino son los receptores que viajan por las fibras aferentes autónomas, van a responder a distensión, a isquemia principalmente y a presión. Entonces, ese dolor no es muy bien localizado, porque tiene menos receptores, es menos frecuente que lo utilicemos. Entonces, usted generalmente dice, me duele el abdomen, ¿dónde? No sé, pero me duele como que todo el abdomen, o me duele abajo, o me duele arriba, no es localizado. Igual, con las neumonías, no es que, cuando la gente dice, no, es que me duele el tórax, porque normalmente no es el pulmón no duele. Los dolores a nivel del parénquima pulmonar no generan un dolor que usted pueda localizar. Duele cuando afecta a la pleura, que tiene inervación somática, o lo que es más frecuente duele son los músculos intercostales que tienen inervación somática, que el paciente lo localiza, y como dicen que ahí están los pulmones, ya listo, me duelen los pulmones. No, los pulmones no duelen. La inervación es visceral y no es localizado el dolor. Entonces ya ustedes saben eso. Entonces el dolor visceral no lo puedo localizar, es un dolor difuso. En cambio el dolor somático es un dolor que yo lo puedo localizar más precisamente. ¿Qué pasa en las patologías abdominales y torácicas? Que llega un momento que el proceso inflamatorio, vamos a llamar inflamatorio porque al final lo que tiene es una colecistitis, llega o roza el peritoneo. ¿Qué pasa? Que el peritoneo sí tiene inervación somática. Entonces ahí el paciente localiza el dolor. ¿Dónde le duele? Aquí, o en el apéndice. Por eso el apéndice, y por eso decía Calle que del origen embriológico, el apéndice primero duele en el epigastrio, si alguno ha tenido apéndice, luego se baja al ombligo y por último ya fosíliaca derecha. ¿Por qué? Porque ya inflamó el peritoneo, que es somático. Entonces el paciente ya localiza el dolor. Me duele aquí en la fosíliaca derecha, pero no es el apéndice que está doliendo, es el peritoneo que tiene inervación somática, que nos dice exactamente dónde está doliendo. ¿Por qué se confunde? Porque los estímulos tienen la misma vía, utilizan la misma carretera, es decir, las fibras aferentes que vienen del sistema nervioso autónomo ingresan igualmente por el asta posterior del nervio raquídeo y utiliza las mismas vías. Bueno, es una teoría, y utiliza las mismas vías. Al hacer esto va a activar también la parte de las vías somáticas. Entonces el cuerpo va a dar la información de las partes somáticas que inerva esas fibras, cuando realmente no es así, es decir, es un engaño del cuerpo. Ejemplo, a la isquemia también reaccionan los receptores del sistema nervioso autónomo. Un infarto al miocardio, visceral. La inervación es visceral. Duele, sí duele y mucho. El dolor se va por el asta posterior, pero ahí se va a encontrar con las fibras nerviosas que inervan parte de tórax, músculo y todo eso, la parte torácica, entonces las va a estimular también. Y el paciente que va a decir, me duele el brazo, me duele el cuello, me duele el abdomen, pero no, realmente lo que le está doliendo es el corazón. Pero esa es la interpretación que hace la corteza cerebral. Esa es la explicación y eso es lo que tienen que estudiar o diferenciar del dolor visceral y del dolor somático. Visceral difuso, somático específico. Entonces, por eso es bastante difícil localizar qué órgano del abdomen duele, porque uno no puede localizarlo hasta que ya no irrita el peritoneo, que sí es más específico en el dolor. Eso es en cuanto a ese caso, que creo que lo que pedían.
que es la diferencia entre dolor visceral y dolor somático, es decir, las fibras que llevan el dolor de las vísceras son específicas y en teoría estimulan las vías del dolor somático y por eso es el fenómeno del dolor irradiado. Eso es todo. Otro, dígame, preguntas. ¿Podría tratar como que de explicar un caso clínico de núcleos basales? Que la verdad no entiendo lo de la coria. Es que hoy estamos con simpático, pero lo que quieran. Miren, no sé ustedes qué opinan, pero usted sabe que el otro grupo siempre se queja de que son víctimas de lo que ustedes deciden, ¿no? Pero el otro fueron ustedes. Hagan un cronograma y pues si quieren ganglios basales, lo de la corea es súper fácil. Discutimos el viernes de ganglios basales. Pero más o menos para guiarme. Los ganglios basales, ¿qué tienen que saber? Primero la localización, porque si yo les pongo un caso clínico, lo primero que van a hacer es localizarlo. Y si lo primero que hacen es decir o identificar el núcleo que no es, pues ya estamos mal, aunque todos tienen la misma función. Segundo, aprenderse las funciones. Y tienen que ver mucho los neurotransmisores. Parkinson, Huntington, tienen que ver con la secreción de dopamina. ¿En qué enfermedad disminuye la producción de dopamina? ¿En qué enfermedad aumenta la producción de dopamina? Que es en la sustancia negra. Entonces, pues, tienen que repasar lo que son las vías de los ganglios basales que tienen relación con el subtálamo y obviamente con la sustancia negra. Es el circuito que va a corteza, ganglios basales, sustancia negra, subtálamo, sí. Tálamo, ese es el circuito. Al menos ver la relación entre ellos. Y con eso se saca los casos clínicos de Corea, de enfermedad de Huntington, de Parkinson y de todo lo demás. Entonces, si ustedes quieren el viernes, repasamos los casos de los ganglios basales. Bien. Entonces, Parkinson, Huntington, Corea. Alzheimer. Sí quieren Alzheimer, pero Alzheimer es una enfermedad degenerativa que tiene que ver. Bueno, si quieren Alzheimer, repasamos. Doctora, Alzheimer. entonces ya no hay clases de embrio, ¿verdad? No, me pidieron que lesión. Ay, pues madre, la lesión sí. Sí. Lo que no va a haber es clase. La lesión, pues lo que van. Déjeme revisar. Ahí está la planificación. Déjeme cerrar todo eso. Pero se acuerda que la otra vez le pregunté cómo más o menos nos iba a, valga la redundancia, a preguntar lo del sistema de irrigación. Esto, como se lo pregunté hoy. O sea, las imágenes. Pero ya vaya. Es que se acuerda que yo le pregunté cómo más o menos nos podía tomar lo de irrigación en lo que es embrio. Y usted me dijo que no sabía. Pero y ya irrigación no lo evaluamos. ¿En serio? No, en serio. ¿De veras? ¿Cómo? De ¿Qué no veritas. tome, doctora, irrigación? No sé. Pero sé por qué me preguntan cosas tan difíciles. Clase, planificación. Lo que yo sé es que ya yo hice las preguntas. No puede ser, no puede ser. Banchón, ¿cómo será en el examen? ¿Verdad que estaba listo? Ahí, esperando la respuesta. Ah, entonces está seguro lo que... Sí, doctora, ¿será posible que pueda adelantar la hora de revisión? No, porque... Podría explicarnos, o sea, cómo se resuelve, porque está muy difícil. ¡Ah! ¡Difícil!
Sí, estuvo difícil. Algunas partes estaban confusas. Algunas, en serio. Y, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero se podría ayudarnos a revisarlo. Sería chévere. No, pero hoy no, porque hoy tengo una reunión con un grupo, así que no. Y tengo que revisar esto, lo del... Ya va, que la computadora está lenta. Doctora, y está atrasada con los trabajos de macro, micro y embrio. Claro, estoy atrasada a propósito. No ha calificado. Es que esto es a propósito, eso no crea que es porque yo me he olvidado. Eso es para que no me estén escribiendo a las 10 de la noche. O sea, por mi paz mental, no. Cuando se los corrige, le voy a dar 24 horas para las correcciones. 24 horas, más nada. Y ordenado. Entonces, no contesto mensajes privados. No porque no quiera contestarles. Porque, aquí está. Porque no llevo un orden y me pierdo. Entre 10 mensajes que cada uno me dice, ese 1, la 4, la 8, micro, macro, no. Va bastante desordenado, entonces pues va a haber algunos cuantos que no les voy a contestar, entonces para que sea democrático e igualitario no le contesto a nadie. Segundo quiz. entonces sí va fijo el quiz este viernes. Sí, vale, diencéfalo y vasos sanguíneos. No, ya no ¿De qué embrio? Embrio, claro. No tomé ¿Y el micro? Micro no, ¿verdad? Sí. Micro, no, creo que no tengo material. De todas maneras, el micro faltaría uno solo. Doctora, y esas respuestas de micro de la anterior elección, creo que a algunos le hicimos énfasis en 2 preguntas. Ya las corregí. Sí, doctora, pero es que hay algunas, por ejemplo, hay 2 preguntas que tenían como que 2 opciones válidas. ¿En micro? Sí, en micro. ¿Cuáles? Por ejemplo... Son 5 preguntas solamente. ¿Ustedes me van a mandar a revisar 2? No. Creo que la marcamos. Ajá. No, hay una que sí me equivoqué y ya la corregí. Doctora, pero por ejemplo, yo marqué una que decía señale lo correcto con respecto al área resaltada de rojo y ahí se señala la capa molecular. Ah, esa la corregí. Sí, pero entonces, por ejemplo, la pregunta vale 2 puntos y solo ha puesto 1 punto. Ah, eso fue lo que no corregí entonces. Pero si la corregí, pues. Y la que decía glía, epineuro y endoneuro, que también tenía varias, o sea, estaba bien, la verdad, la respuesta, pero también puede variar, porque había una imagen donde se señalaba que justo lo que usted decía era la glía, o podía también ser endoneuro. Y en el caso del endoneuro de la imagen de la derecha, más acá, ese también podía ser tanto glía como endoneuro. Ah, eso sí no lo revisé. Pero no, sí, es que puse un punto porque estoy acostumbrada a los exámenes de Doctora, y en este caso, como al final le enviaríamos otra vez lo que tiene que sí, yo les voy a poner fechas. Ahí. El que no esté en el documento que me mande porras, no lo corrijo. El que no mande, el que mande después, no. O sea, va a ser en la fecha y en el único documento que me mande porras. No voy a corregir los mensajes porque, o sea, no es que no quiera, es que, a ver, ustedes no son los únicos que me escriben. Entonces tengo en el examen. En el teléfono 100 mensajes y ay no, qué fastidio. Ya, o no los leo o los dejo en azulito. Ok, como es como mala educación, pues prefiero decirles que... Entonces, confirmo. Sí, y yo le hice a usted una pregunta y también me dejó en azulito, así que estamos a mano, señor. No, sí le contesté. Ok.
Bueno. Entonces, nada, el viernes estudiamos núcleos o ganglios basales. Déjenme revisar lo del examen, que ya está hecho. Le puse el examen a las 9:30 para que esto no me escriban. Y pues tengan pues así más o menos como 1 hora para que empiecen a revisar y no se duerman. Listo. Entonces se queda el grupo de porras, por favor. Pero a usted no le van a escribir, me van a escribir a mí, así que habilítelo un poquito. Doctor, habilítelo. Y es que no, porque yo necesito, no necesito que le escriban a Porras, porque Porras tiene que estar concentrada conmigo, así que vamos, Porras. Chao a todos los demás y se queda el grupo de Porras. Chao.